Y enlazando con la conversación que estaban teniendo Mechi con Diogo, que el tema era que las cadenas de supermercados son las grandes formadoras de precios y, y que terminan rompiéndole el culo a la población de los macacos esto del orto. Ustedes que, a pesar de todos los quilombos que vos estás hablando, ustedes son un país capitalista. ¿Cómo se defiende Puerto Rico de los formadores de precios que les cobran lo que se les canta el orto y ustedes pagan contentos? Bueno, Contestá, dale. claro. Para contestar eso último, ganar plata no es nada malo. O sea, cuando tú, quiero empezar por ahí, para que dejarlo claro. La libertad individual y la libertad económica van de la mano. Y así como la libertad de expresión y otras libertades y otros derechos que nos acobijan, los derechos naturales, la libertad económica es parte esencial de la vida de un ciudadano. ¿Por qué digo esto? Y no es marco teórico, esto es el hecho, esto es la realidad en los países donde se implementa como tal. Y yo he estado en Estados Unidos, o sea, en la Unión, o sea, en New York, por ejemplo, para darte un ejemplo. Para contestar a tu pregunta, es la siguiente manera. Tú decides qué compras, cuándo lo compras y cómo lo compras. Si hay alguien que tú dices o alegas que pretenden hacer un oligopolio, que vamos a fijar el precio del tomate, lo que sucede es que hay tanta competencia, y aún en el caso de que, vamos a ponerle el caso de que sí se llamen, vamos a poner el caso, o que algunos se llamen, o que todos se llamen. ¿Sabes cuánto se pagaría el tomate si no hubiera nadie? Solamente un proveedor o dos o tres. ¿Cuánto? Mucho más caro. ¿Y a quién le afecta eso? La guita no le afecta a ellos, porque ellos siempre van a ganar, porque uno siempre tiene que salir a consumir alimento, calzado, ropa o lo que sea, o cualquier otro tipo de servicio o bienes de consumo. Es el ciudadano de a pie, el que se afecta, para bien o para mal, dependiendo. Yo he estado en otros lugares, yo tuve la oportunidad Perdón, me perdí. Supongamos que la totalidad de las empresas, o sea, eso se llama dumping, ¿no? ¿O no? No. Cártel. No. Cuando se ponen las empresas de acuerdo para controlar el mercado, el precio de mercado, ¿cómo se llama? Sí, sí. ¿Cómo se llama? No sé si dumping es cuando, por ejemplo, alguien le hace una manera de, no sé cómo explicártelo, pero te entiendo porque Guido lo había hablado en el pasado y yo busqué información sobre eso y tiene un punto. Bueno, pero yo te entiendo el concepto. Está bien, no, pensé que teníamos el nombre porque teníamos el tema claro, pero bueno, no tenemos el nombre. Supongamos que es otra cosa. Sí, supongamos que la totalidad de las empresas que proveen ese producto se pongan de acuerdo con el precio y ¿qué es lo que va a pasar? Vos como consumidor tenés la necesidad de consumir. Y entonces, bueno, se van a abusar de tu... Se ponen de acuerdo en el sentido de que, por ejemplo, el precio viene siendo el mismo en ambos lados. ¿Tú quieres decir eso? No, al ponerse de acuerdo, como vos dijiste, vos mencionaste los tomates, ¿no? Supongamos los tomates. Bueno, costo del tomate puesto al consumidor final en una cadena capitalista ideal en el país de la maravilla, como decís vos, costaría $1. Ahora, todas estas empresas se ponen de acuerdo
y te cobran $1.20, $1.30. Y vos vayas donde vayas, vayas donde vayas, vaya donde vayas, vas a pagar $1.20, $1.30, cuando vos podrías pagar $1. Claro, pero bueno, si me dejas te contesto. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces para defenderte de eso? Pues te voy a contestar. Y es que esa es la pregunta desde hace Pues aproximadamente 25 minutos. A Pues ver, adelante. De la siguiente manera. A ver, adelante. De la siguiente manera. ¿Qué pasa, como sucede aquí, qué pasa si la consigues mucho más bajo de $1 y en otro lado la tienes mucho más cara? Pues entonces, en última instancia, perdón, quien me parece determina que el precio no, pero me es parece el que... consumidor. Aló, ¿me escuchás? Porque las veces que te yoteé en el orto es porque no te detenés. A ver, el planteo es así. Todos los que tomatean te dicen el precio es de 1.30. ¿De dónde vas a sacar uno que lo venda a 1.10? No existe, porque el planteo es que todos se ponen de acuerdo para regir ese precio. ¿Cómo existe, haces? Tano. ¿Cómo haces? Existe. Ese es el problema, te lo estoy contestando. Tal vez no existirá en Argentina, pero acá yo lo he visto. No te estoy mintiendo. Existe. Pero yo te creo. Escúchame, yo te creo. Yo te creo. El caso es que si se ponen de acuerdo, vos como consumidor estás totalmente atrapado. No necesariamente. Ahora, tal vez no ocurra, perdóname, tal vez no en Estados Unidos no ocurre esta posibilidad de la que yo estoy hablando. Pero en los países, en los países latinoamericanos, desde México hasta la Antártida, sí ocurre lo que te acabo de decir. Y el precio, y el precio no lo fija la ley de la oferta y la demanda, como decís vos, sino que lo fija el pool, la totalidad de cuál es el precio que vos vas a pagar por ese producto. Y todos sabemos que lo podrías pagar por lo menos un 30% menos. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, entonces decime decime cómo te defendés, porque en Estados Unidos es una realidad y en los países latinoamericanos es otra. Adelante, Diogo. No te voy a contestar. Escúchame, vos te la pasás hablando, pero no contestás nunca. Pero te voy a contestar. ¿Cómo quieres ahora que detente, silencia el micrófono y dale la pista a Diogo, y después de Diogo, si quiere hablar, habla Mechi, y después sí vos. Adelante, Diogo. Yo lo que quería plantear es eso, porque ese es el problema. O sea, no hay una real competencia, es una mentira. Y inclusive yo lo pondría en duda dentro de Estados Unidos también, aunque ahí sucede menos. También hay problemas de ese tipo. A ver, una cosa son los ideales y otra cosa es lo que realmente sucede. Si yo te estoy planteando la situación como ejemplo, yo usé tu país de ejemplo porque justo estabas vos hablando de tu país, nada más, pero pasa acá en Argentina también. En 100 kilómetros de largo por 20 de ancho, tenés una sola cadena de supermercado que tiene 63 tiendas. Es obvio que ese tipo compra mercadería a lo pavote. Y al comprar a lo pavote, digamos, junto con otras 2, 3 cadenas más, que tienen la mayoría de las tiendas en la isla, los tipos te están comprando una producción entera. Por ejemplo, estábamos hablando de los tomates, te están comprando mucho tomate. Entonces, ellos, primero que van a ir a presionar al que lo produce, si son pequeños productores, para pagárselo 2 chirolas. Y después que ellos cuando lo compren, te van a imponer el precio entre esas 2, 3 cadenas, que por ahí no sean la totalidad de los comerciantes que vendan el tomate, pero son los que mueven la mayoría del mercado. Entonces ellos te imponen un precio, y si vos querés salir a competir con ellos, te rompen el orto porque te pueden hacer lo que nombraron antes, te pueden hacer dumping. Te hacen dumping un fin de semana que te venden el tomate a 50 centavos,
y te parten el orto. Y como ellos tienen lomo, tienen espalda, porque tienen capital como para aguantar y venderlo al costo o inclusive más barato al tomate, te funden. Y después te lo vuelven a aumentar cuando a ellos se les canta las pelotas. Hacen siempre esos movimientos con todo. Y el que niegue esto es porque vive, no sé, vive en Marte. Eso que quería plantear yo, porque realmente lo que pasa es eso. ¿Puedo decir algo? Sí, pero me gustaría que dijeras algo que nos ayude a poder solucionar este problema. Adelante. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, Diego. Esto no es cuestión de marco teórico. Lo que sucede en América Latina, que estoy de acuerdo contigo, yo siempre lo he dicho, en América Latina no ha habido un capitalismo como no solamente lo dije yo, Guido, que obviamente está en contraposición conmigo, también lo ha dicho, y el Tano se ha hecho eco de sus propias expresiones en unos programas pasados, me acuerdo haberlo escuchado. Por lo tanto, eso sucede en América Latina, pero porque sucede en América Latina no significa que suceda en Estados Unidos o en otras partes donde se implementa. Ahora, ¿qué se hace para defenderse? Ah, claro. Pues entonces hay que abrir paso a la competencia. ¿Cómo se abre paso a la competencia? Bueno, ¿Cómo? primeramente hay que ayudar primeramente hay que ayudar y establecer el clima necesario para que exista una libre competencia, para que surjan bienes y servicios que puedan producir. Hola. Pero déjame terminar. No, te pregunto, ¿cómo se establece el clima necesario? Primeramente, lo primero, el gobierno debe dejar de meter las manos en los asuntos económicos. ¿Cómo eso sucede? De la siguiente manera: se promueven leyes y leyes que se respeten, que exista el imperio de la ley, donde se le facilite a los ciudadanos establecer pequeños y medianos comercios o empresas, ya sea dándole préstamos a un interés lo suficientemente accesible para que puedan progresar. Y entonces, por ejemplo, si hay un problema en cuanto a los costos operacionales, que vienen siendo los insumos de producción principales, como vienen siendo el agua y la luz, hay que tratar con eso también. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos un problema, y es que existe un monopolio estatal en la Autoridad de Energía Eléctrica y pagamos la luz más cara de todo Estados Unidos, precisamente por la burocracia y el gran monopolio que existe, y eso afecta a los comercios locales de los propios puertorriqueños que vienen cargados con todas las cargas impositivas que le pone el gobierno, de impuestos, de trámites de permiso y todo lo que tienen que gastar. Sumado a eso, viene siendo pérdida el negocio. Eso mismo podría pasar en Argentina. Tienen que darse, y en otras partes de América Latina. Entonces tu respuesta... Es una concatenación. Hola. Es una concatenación. Hola, detente. Ten en cuenta que las millones de veces que fuiste shoteado de este show radiofónico fue porque no te detenés. Entendelo definitivamente. Volvamos al tema importante. Entonces, para crear el clima necesario hay que generar leyes, que además hay que generar un sistema que haga respetar esas leyes y otorgar créditos para el pequeño y el mediano emprendimiento, y además tener una acción sobre los insumos básicos para que pueda funcionar. Y sobre todo, Tano, sí, ¿qué? Una cultura de trabajo, porque en América Latina, y te lo voy a decir prácticamente sin que me quede nada, porque sucede también en Puerto Rico, porque nosotros somos culturalmente latinoamericanos, aunque ya en cuestiones de jurisdicciones no. Anda al grano, por favor, anda al grano. Pero déjame terminar. Sí. No, pero quiero que vayas al grano, por favor. Pero si voy al grano. Cultura del trabajo. ¿Cómo se genera la cultura del trabajo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy bien. Lo primero que nada, dejar las exenciones y las subvenciones. Darle las subvenciones a quien realmente lo necesite, y incondicionalmente a aquellas personas
que se vean desprovistas de trabajar, sea por cuestiones de salud física o mental. Ahora, a aquellas personas que estén sin trabajo o desempleados, estén parados, como dicen en España, se les puede dar una ayuda, pero momentánea y temporal, supervisada, en cuestión de que en la medida en que si el individuo consigue empleo o se capacita, ya sea en cuestiones de oficio o se le da ayuda para que produzca educación superior, como viene siendo la universitaria, para que luego deje de ser dependiente del gobierno, pueda producir por sí mismo. Para terminar, todo eso viene en cuestiones de tiempo, porque nada de eso se hace de la noche a la mañana. Es cuestión de la cultura de la ética de trabajo, es cuestiones de leyes, del imperio de la ley que se hagan respetar, es cuestiones de que el gobierno se vuelva un facilitador. ¿Cómo se hace un facilitador un gobierno? Lo primero que tiene que hacer un gobierno, en lugar de poner impuestos, en lugar de poner trabas a que los ciudadanos emprendan por sí mismos, como sucede aquí, como estoy seguro que sucede en otras partes de América Latina, como en Argentina, tienen que volverse amigos de la libre empresa, no obstaculizadores con los impuestos, con las subvenciones, con más gobierno y acaparándolo todo en el sector económico. Y eso es lo que sucede. Eso no se hace de la noche a la mañana, Tano. Eso conlleva tiempo. Yo estimo que son alrededor de 20 años. Dame un segundo, Diego, dame un segundo, porque yo sé que vos tenés algunos planteos, pero no sé si Mechi quiere decir algo. Sí, estaba escuchando atentamente y hay algo que se olvida uno, que es lo más importante, que son el aumento de los combustibles. Cuando el año pasado aumentaron 3 veces los combustibles, este año aumentó en enero, creo, enero, febrero, no recuerdo. Todo eso se traslada a los precios, porque un camión que trae mercadería del norte hasta Buenos Aires o viceversa, nosotros tenemos muchos kilómetros en Argentina y eso ya de movida está encareciendo el producto, más el embalaje, todo lo que se gasta, ¿no? Porque como dicen, el que produce, ponele algodón en el Chaco, se rompe el lomo y le pagan 2 mangos. ¿Cómo es posible que un paquete de algodón lo tengas que pagar tan caro en la góndola del supermercado? Es que en el medio hay que buscar, para mí hay que buscar en el medio, a ver dónde queda la mayor cantidad de plata, porque va pasando de mano en mano esto. El productor, después el comprador mayorista, del mayorista va a parar al supermercado o a los minoristas, y en el medio hay que ver cuáles son los gastos que tienen para todo ese proceso y dónde queda plata que no debería quedar. Y me parece que es ahí donde no se investiga demasiado. Escúchame, tratemos de ser sintéticos en los conceptos. Este tema ya lo hablamos varias veces aquí en la radio. El problema está en el medio. Y Cristina no solucionó el problema del medio. Néstor no lo solucionó. Macri en la década del 90 no lo solucionó. Alfonsín no pudo. Los milicos, nadie pudo tocar al medio entre el productor y el consumidor. Yo pregunté, y en este show contestaron lo siguiente: en el medio hay tantos eslabones y todos los eslabones pagan impuestos que recauda el Estado. Si el Estado toca esos eslabones, deja de recaudar, con lo cual el Estado después no tiene para enfrentar los compromisos como macro o como microestado, yo qué sé. Parece que no hay forma, no hay solución al tema de tocar el medio. Y en el medio, además de que son los que estas cantidades de eslabones tantos que existen, es donde también está toda la delincuencia comercial, digamos. O sea, donde están los grupos concentrados que manejan todo. Los que manejan el capital. Adelante, Diego. El tema es así, y encima lo de los impuestos habría que verlo, porque si vos te pones a pensar,
el impuesto al valor agregado siempre lo termina pagando el último de la cadena, que es el consumidor final. En el medio se lo van pasando de uno al otro y lo termina pagando el que está a lo último. O sea que lo de los impuestos, no sé, habría que ver. Igual también se encarece mucho por el tema de los aumentos de los servicios, Pero porque una persona que está fabricando algo, por más que no tenga que viajar, ahora, por ejemplo, se aumentó de nuevo el agua, creo que un 25%, y yo creo que no hay producto que no se use agua. Encima el agua comercial, viste que los medidores son diferentes, y Mechi, para el gas, para la luz, para todo, o sea, no la todo. enrosque. No la enrosque porque Es no mucho pasa por problema. ahí. Escúchame, Sí, vos tiene tenés, que ver, influye. ¿cuánto cuesta un kilo de naranjas? Acá, ¿cuánto cuesta? Y acá más o menos 15 mangos debe estar. Bueno, ¿sabe cuánto le deben estar pagando a un productor por ese kilo de naranja? Y sí, 2 pesos, 5 pesos, como mucho. No, que 5, no llega a No 2. llega. No llega a 2 No, pesos. no. Al productor, que es el que te saca la naranja terminada, ¿sí? Así, te la da en la mano, te la pone en un cajón, te dice 2 pesos el kilo. El tipo hizo todo el laburo de cuidar pagó los impuestos del campo, cuidó la planta, esperó que salga el fruto, cosechó, fumigó, hizo todo. 2 pesos el kilo. ¿Me podés explicar cómo carajo se puede vender a más de 15 mangos la naranja acá por trasladarla, no sé, de Entre Ríos hasta acá? ¿Qué me quieren inventar? O sea, no sé. No cierra la cuenta por ningún lado. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo, primeramente, reaccionando al comentario de Merche, que me parece muy inteligente en cuestiones del combustible, que es muy cierto. Pero, primeramente, hay una cosa que puedo estar de acuerdo con todos ustedes, el medio. ¿Qué sucede en el medio? Como dijo el Tano, que si se le dejan de gravar impuestos a estas personas, el Estado deja de recaudar. ¿Cierto? Pero la pregunta a formular es la siguiente. ¿Cuánto plata necesita el Estado para correr tantas agencias y tantos servicios? Hay muchas agencias y muchos servicios que muy bien pudieran prestarlo el sector privado o en concordato con el sector privado como agencias público-privadas y otras. O sea, mi pensamiento en el sistema de que yo creo es el que yo creo el siguiente. El libertarismo dice que el gobierno se debe dedicar a esto, a lo que les voy a decir lo siguiente. El minarquismo dice que el gobierno debe ser pequeño, ágil y eficiente, y que solamente se debe dedicar a la protección de las leyes, a hacer cumplir las leyes, a hacerlas valer, a la defensa nacional en el caso de que sea una nación independiente, a la seguridad pública y a velar porque los contratos, porque el sistema funcione, y si alguien comete algún fraude o alguien tima a alguien, esté ahí el Estado de Derecho para que lo haga responder y lo haga pagar por su daño a quien sea. De esa manera, el gobierno se quita muchas cosas en las que no tendría que recaudar dinero, y solamente los impuestos se reducirían a aquellos servicios que sí el gobierno, yo estoy de acuerdo con que debería realizar, como por ejemplo la elaboración de la infraestructura, puentes, carreteras, todo tipo de infraestructura que ayuda al andamiaje del motor económico para que se conecten las vías y para que el comercio y el capital fluya y sea de productividad para todo el mundo. Eso yo sé que a ustedes les suena bonito, les suena teórico, les puede sonar hasta utópico, pero es cierto donde se establece. Ya la historia lo ha demostrado, en donde que se establece funciona. Yo no puedo hablar de Argentina en cuanto al combustible ni a otras cosas, pero creo que también estamos olvidando una cosa que se me olvidó mencionar: la innovación. Porque en el medio
sucede lo siguiente. Si hay más de un proveedor, de un suplidor, por ejemplo, hablamos del caso de los tomates, grande sería y bonito que hubiese más suplidores de tomates en lugar de uno, que muchas otras personas se dedicaran a producir tomates o a producir otro tipo de cosas y a suplirle a las empresas, no solamente una o dos. O sea, que no es cuestión de solamente al final de la cadena de producción el que te lo vende, que haya muchas empresas compitiendo, sino también los suplidores. Ojo, todo es parte de eso. Es cuestión de un sinnúmero de elementos que ya yo mencioné anteriormente y que no los voy a volver a repetir, sumado a lo que había dicho de la cultura del trabajo, el gobierno y las leyes, etcétera. Esto no es cuestión de magia, de varita mágica. Como bien dijo el Tano, y en eso yo puedo estar de acuerdo con el Tano, eso lleva por lo menos 20 años y cuidado, sin más. Por lo menos ese es el caso de las experiencias que han tenido éxito. Y 20 años para comenzar a despuntar. Ya luego sería comenzar a seguir desarrollándose y expandirse. El tema es muy extenso, pero bueno, ahí lo dejo para que el que quiera tomar la palabra pues conteste. Mira, yo a grandes rasgos lo que entiendo es que hay un discurso contradictorio en lo que estás diciendo. Porque por un lado, ¿cómo es? O sea, primero das libertad a las empresas para que funcionen. Resulta que las empresas funcionan y generan acumulación. La acumulación hace que dominen un sector amplio de un mercado, de la venta de un producto. Y resulta que después pedís que el Estado salga a intervenir para controlar esa situación. Porque... No, yo no he dicho eso, Diego. Perdona que te interrumpa, yo no he dicho eso. Y lo dijiste de otra manera, pero lo dijiste... No lo dije. No, me malinterpretaste. Yo siempre te lo voy a contestar, te lo voy a explicar. Primeramente, el Estado no debe intervenir. Ahí es que estamos. Yo siempre lo he dicho como minarquistas. El Estado lo que debe, pero déjame terminar. El Estado si debe intervenir es como facilitador, no como obstaculizador. Esa es la palabra que yo utilizo. ¿Cómo no interviene? Pero déjame terminar, porque no he terminado el pensamiento. ¿Cómo interviene el Estado para facilitar? ¿Cómo interviene? Bueno, el Estado para facilitar, yo hablé que se falta un conjunto de leyes, un conjunto de hacer cumplir las leyes y un conjunto donde la libertad de empresa, todo el mundo compita en igualdad de condiciones y que sea el talento de los productores, de los suplidores, de los que generan los bienes y servicios y la innovación de los mismos, los que estén puestos al mercado y sea en última instancia el consumidor el que decide qué servicio, qué producto le conviene, a qué precio, pero ahí está la contradicción, Raúl. La acabas de nombrar y no te das cuenta, te pasa por adelante de la nariz. Esa igualdad que vos nombrás no existe, en el mundo no existe. Es que yo no hablo de igualdad como la hablas tú. Es que ese es el problema, que tú tienes otra visión que no la puedes reinventar el significado de la palabra igualdad vos ahora. No me estás entendiendo. Cuando yo hablo de igualdad de condiciones, es en el marco de la ley. Yo no estoy hablando en el marco del capital. Hay experiencias en el mundo. No te voy a hablar de Estados Unidos. Te puedo hablar de Japón. Te puedo hablar de los tigres asiáticos, como Corea del Sur, de la misma China, que empezó a experimentar con el libre mercado en el 78. De ahí ha recorrido bastante tiempo ya y despuntó, porque aunque sea una dictadura de un solo partido, en cuestiones económicas se liberalizó y ha tenido un gran éxito al punto de que casi en la primera o la segunda economía y ya compitiendo para ser la primera. O sea, no se puede tener una... Déjame terminar. Pero no terminas nunca. Ok, pero es que terminar para ti significa que yo diga lo que tú quieres que yo... No, significa que silencia el micrófono ahora. Adelante, Diogo. Claro, un poco cada uno, Raúl. Vos viste que yo te digo 2 o 3 cosas y paro.
y te dejo contestar a vos. Vos agarrás manija y no pará más, loco. Vos me estás hablando de igualdad de condiciones en cuanto a las leyes. Acá en Argentina... No, expresar correctamente la idea. Generar la igualdad de condiciones a partir de un conjunto de leyes que obliguen a que se generen las igualdades. Adelante. Sí, bueno, pero a ver, vos tenés ese conjunto de leyes que supuestamente obligan. La realidad te demuestra que eso no funciona. No funciona, y a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, no funciona. Si no, no habría grandes grupos empresarios con acumulación de grandes capitales que controlan un mercado completo a veces. ¿Puedo contestar? Bueno, no podés contestar porque ya está. Lo que acaba de decir es rotundo, es palmario, se coteja en la realidad a cada 5 segundos. Lo que tenés que hacer es rever el pensamiento, o por lo menos esos conceptos. Permítanme, vamos a hacer un pequeño break. ¿Puede decir algo, Diego? Mechi. Yo que sé, hable cualquiera, ya está. O sea, para mí el tema ya está bastante hablado. Digan algo, pero traten de ser conceptuosos, porque le agregan, principalmente el hermano latinoamericano de Puerto Rico, le agrega tantas palabras al pedo que termina confundiendo y termina siendo poco claro. Adelante, Raúl, trata de ser conceptuoso. No, yo quería retomar el tema en cuanto al monopolio y el oligopolio, y cómo Diego decía que de todas maneras siempre sucedía que se ponían de acuerdo y que siempre los sectores concentrados pues lograban su cometido, que era pues ganar la guita, como ustedes le dicen allá, y joder al consumidor, como es la visión que ustedes tienen. Yo le voy a recordar, no sé si él lo conoce, que en países como Estados Unidos existen leyes que se hacen cumplir, que se conocen en inglés como antitrust, leyes antimonopolio. Cuando un sector empresarial, una empresa o unas empresas se vuelven suficientemente poderosas económicamente, al punto que están desbaratando la competencia, están destruyendo la competencia de otros grupos que compiten en el mismo sector, en la misma industria. Esas propias industrias pueden llevar un caso, porque se están viendo afectadas por un caso de monopolio, ante los tribunales, ante las cortes. Y entonces, si se determina, como ha pasado muchas veces, por ejemplo, en los 80, la AT&T, American Telephone and Telegraph Company, una compañía, creo que es multinacional, pero es americana, de telefonía y de internet, tuvo que ser dividida por orden del gobierno federal, del gobierno de los Estados Unidos, porque estaba incurriendo en prácticas monopolísticas. Y el oligopolio y el monopolio son competencias imperfectas que en la economía capitalista y en un Estado de Derecho no se permiten en países como en Estados Unidos. Y pero al haber muchos... Quiero terminar algo y con esto concluyo. Al haber competidores de todo tipo en una industria, y que un sector esté dominando o incurra en monopolio o se ponga de acuerdo en oligopolio, varias empresas, al haber tanta competencia, sucede que alguien se va a ver afectado, y al verse afectado hay leyes que lo protegen y pueden quejarse, y ya en el pasado se ha demostrado que el imperio de la ley bien implementado funciona. O sea que cuando yo me refiero, para concluir, a que deben existir leyes para evitar que esto suceda, es que existen, es que sucede en países de avanzada que lo han establecido así, y en la práctica ha sucedido. Y termino.
Sí, mirá, yo no creo un sorete. Yo digo, sí, puede haber casos en que se controle algún sector, pero muchos artilugios o vueltas o mañas que tienen las empresas que han hecho zafar de muchos descontroles. Y si no, anda a preguntarle a Don Trump los problemas que tiene con las grandes multinacionales o empresas que empezaron siendo estadounidenses, pero que ahora tienen sus grandes fábricas fuera de Estados Unidos. Y cómo hace para controlarlas, porque está teniendo varios problemas con eso. Y eso ya lo hablamos en otro día. Entonces no es tan fácil, yo te lo resumo así, no es tan fácil hoy en día controlar una empresa multinacional y ponerle los puntos con leyes, porque no hay leyes a nivel mundial, ¿sí? Hay leyes a nivel, digamos, países, y las empresas están zafando de muchas de estas reglas, ¿sí? Que los limitan, saliendo y yéndose a producir a otro lado. Digamos que las empresas ya salieron del foco de lo que es su país. Entonces está ese gran quilombo también. Como vos decís, es más complejo de lo que se habla, y yo no le creo a nadie que me venga a decir que se controla a uno de estos monstruos. Estos monstruos hacen lo que se les encanta, repelota. Si puedo decir algo, te lo contesto claro y conciso. Tiene mucha razón cuando dices que cuando son multinacionales, o sea, que tienen ya capital en el extranjero, depende, porque la soberanía, cada país es soberano y determina sus leyes, y si hay países que se lo permiten, ya es diferente. Y eso ya tiene que ver con cada país, porque por ejemplo en Estados Unidos no se permite, pero por ejemplo puede que una empresa norteamericana o europea tenga otros capitales en otros países y incurra en esas prácticas y se lo permitan en esos países. Ahora, hay países que no se lo permiten, pero ahí no se puede hacer nada, en el sentido de que cada país es soberano, no existe un gobierno mundial. O sea, aquí lo ideal es que la sana práctica del capitalismo como tal, de la libre empresa, se implemente en donde quiera que se quiera utilizar. Ahora, en la práctica nunca sucede, porque no todo el mundo o conoce de la economía como tal, o hay intereses creados que no les conviene, como oligarquía, etcétera. En ese sentido te doy la razón, pero depende de cada país. Yo estoy hablando en el sentido de que en cuestiones de Estados Unidos o Argentina, estamos hablando de cuestiones nacionales. Yo no estoy hablando de que luego una empresa se va a otro lugar. Y eso dependería del país. Sí, hacemos un break ahí y te contesto una cosa. Eso ya lo hablamos, no quiero repetir lo que ya hablamos hace un mes atrás o 2 meses atrás. Estuvimos hablando de eso. Y también hablamos de diferencias de contexto en cuanto a lo que es Argentina, lo que es Estados Unidos, porque dentro de los que manejan esta cuestión, estos problemas con las grandes empresas, el que más poder tiene para evitar estos problemas que estamos nombrando es Estados Unidos. Pero porque Estados Unidos maneja muchos parámetros de la economía mundial, te podría decir. Entonces tiene algunas herramientas como para presionar un poco más. Y así todo le cuesta un huevo controlar a Apple, controlar a Ford, controlar a 3M, controlar a los grandes monstruos. Le cuesta un huevo. Imagínate qué nos queda al resto. Si... Te puedo contestar si me lo permite. Bueno, creo que me des la palabra un momento. Es muy fácil. Lo que sucede es lo siguiente, Diego. Es cierto que sí, el que tiene más poder obviamente presiona más. Eso yo no te lo voy a negar. Eso es parte de la realidad en donde quiera que sea. Lo que sucede es lo siguiente, que los países más vulnerables son aquellos que no ponen las prácticas, no comienzan a hacer las prácticas para que sus países se desarrollen en la economía de libre mercado. Y ahora tenemos un ejemplo que el Tano pasó un link. Chile, que en el pasado no era lo que es ahora, es un ejemplo
No, es una y ha mentira. mejorado, pero déjame terminar lo que te voy a decir. Ha mejorado su calidad de vida económico a nivel de toda su sociedad. O sea, y si lo contrastas con lo que era antes Chile y cómo estaba el nivel de vida en Chile, la diferencia es del cielo a la tierra. Y si en la medida en que se vaya desarrollando, porque te voy a decir una cosa, con esto te lo contesto. Sí es cierto que los países más poderosos presionan más, pero eso no impide que otro país en el futuro, si pone las prácticas debidas, pueda eventualmente volverse poderoso. Porque te hablo un caso típico que hoy todo el mundo conoce, que es China, un país que en el 78 se moría y se cagaba de hambre, y en prácticamente hasta ahora, 2017, la segunda potencia, que le pasó a Japón, que era la segunda y ahora pasó a ser la tercera. O sea, yo creo que si parte de la premisa de que si un país es poderoso y por eso va a presionar más y te va a impedir a ti que tú no puedas formar parte del poder o de progresar, ahí te equivocas, porque los ejemplos están claros. Corea del Sur, Japón, China, Chile, prácticamente. Te puedo dar otros casos que se han dado en el mundo de los tigres asiáticos. Por ejemplo, Vietnam, que sabemos la guerra que costó, y sin embargo utiliza el modelo chino en este sentido, de que empieza a experimentar con el capitalismo. Yo le invito a ustedes a que cuando tengan un tiempo y con esto concluyo, busquen sobre Vietnam y vean cómo ha mejorado el nivel de vida experimentando con el libre mercado. O sea, el libre mercado no pretende ser un sistema perfecto, porque es que esa es la situación. Nosotros no creemos en sistemas perfectos. Los sistemas siempre tienen sus fallas, porque no hay nada perfecto en el mundo. Ni la democracia es perfecta, ni nada es perfecto, porque parte de seres humanos que somos bastante imperfectos. Lo que podemos hacerlo es que sean útiles, y que en la medida en que tengan defectos, irlos corrigiendo sobre la marcha en la medida en que se pueda, y ir evolucionando. Nosotros no somos como los socialistas o los comunistas que querían una sociedad ideal, utópica, perfecta, donde el egoísmo del ser humano, que es natural, intrínseco del ser humano, muriera y surgiera un hombre iluminado, como dice la teoría de Marx. No, eso es incorrecto. Nosotros no partimos de esa premisa. Nosotros sabemos que tiene sus fallas también el capitalismo, pero al igual que tiene sus fallas, tiene sus virtudes, y contrastado con otros sistemas. Me gustaría que me dijeras 3 de las fallas del capitalismo, porque siempre te escucho hablar de las virtudes. Pero si las fallas ustedes mismos las han puesto ahora en este momento. Por ejemplo, hemos visto que el capitalismo no puede hacer a todo el mundo rico. O sea, rico a nivel de igualarlo a riqueza. Que existe corrupción, también existe. Pero es que todos los sistemas existen corrupciones. Que existen problemas ambientales, sí van a existir. Pero también depende de los gobiernos y la voluntad política para ponerle restricciones y que las empresas puedan competir en un marco que sea ecoamistoso, no sé cómo llamarle la palabra, ecológico. Hay muchas maneras. No es perfecto, pero nosotros no buscamos la perfección. Nosotros lo que buscamos es el desarrollo y el progreso. Pero no te escuché enumerar 3 defectos del capitalismo. Pero si te lo mencioné, hay corrupción, como sucede en todos lados. No pero puede, escúchame, la corrupción, no puede igualar la riqueza a todo el mundo. Hola. Yo quiero que me hables de defectos puntuales y específicos del capitalismo, porque la corrupción está en el capitalismo, en el comunismo, en el social. Háblame de defectos específicos del capitalismo. Ok, te voy a mencionar uno. Por ejemplo, el capitalismo es cíclico. El capitalismo tiene sus épocas de bonanza y tiene sus épocas en que va en recesión y que puede caer en depresión. O sea que hay tiempos de crisis y hay tiempos de bonanza. O sea, no es siempre un sistema que está completamente constantemente en un bienestar económico.
pueden haber momentos de falla. Ahora, su virtud, su gran virtud es que demuestra la capacidad de recuperarse frente a otros sistemas como a el ver, un socialismo, el comunismo. segundito. De la gente que está escuchando, ¿me pueden explicar los defectos que acaba de... O sea, aclárenme los defectos que acaba de explicar Raúl. Porque no entendí todavía cuáles No, son. yo no entendí nada tampoco, te digo la verdad. Bueno, yo no alguien, entendí nada. alguien que haya entendido y que diga, bueno, Raúl Polanco dice que tal tema es un defecto del capitalismo y tal otro es un defecto esencial del capitalismo. A ver, ¿alguien le entendió algo? Parece que nadie me entendió, porque a lo mejor Oíme, date cuenta, ahora no es tu turno, ahora es cuando vos tenés que tener el micrófono silenciado y esperar a ver qué contesta el macacaje. No hay nadie, Tano. Eso se sobreentiende. Yo ya le contesté. ¿Cómo no hay entendí nadie? nada, no sé dónde Había... Está Diego Fabián, está Mechi que acaba de decir que no entendió y yo estoy buscando gente que haya entendido. Y Diego no contesta y la Grosa tampoco. Yo lo que puedo decir es que yo utilizo unos conceptos. No, que vos tal ya vez- hablaste, vos ahora tenés que mantener tu micrófono silenciado porque te pregunté por 2 veces. Describime 3 defectos esenciales del capitalismo. Y me hablaste de la corrupción y después el otro no te entendí porque no sos claro, te lo vengo diciendo desde hace 3 años. No sos claro, Raúl. Esto Cuando pasa. yo hablé del capitalismo cíclico. Silencia de la- el micrófono, por favor. Mirá, yo ya te digo la verdad, estoy un poco cansado. Yo lo que te puedo decir que esto que acaba de pasar, de que vos claramente defiendas siempre un sistema y cuando te pregunten por defectos aparezcan algunas ideas un poco disconexas o poco claras, está indicando que hay un alto nivel de fanatismo en esto. Y donde hay fanatismo, ya termino. Y donde hay fanatismo, ¿sabes qué? No se puede charlar un sorete donde hay fanatismo. Yo no soy fanático, yo soy no voy a realista. perder mucho tiempo más. Diogo, déjame contestarte algo para entrar en el diálogo. Escúchame, antes de que continúes hablando, yo voy a hacer una pequeña síntesis. Primero, cuando se te preguntó cómo se solucionaba el problema de que los grandes formadores de precios te rompan el culo como a vos, como consumidor, no contestaste. Cuando se te preguntó acerca de que si era dumping, esto, lo otro, no lo sabías. Cuando se te preguntan, porque vos, o sea, todo lo que se te pregunta es a partir de lo que vos decís. ¿Te das cuenta? Y esto es muy poderoso, a partir de lo que vos decís, no de lo que otros quieren meterte en tu oreja. Y haces agua por todos los costados. Mi conclusión es la siguiente. O te falta mucha lectura acerca del sistema capitalista desde su aspecto económico, desde su aspecto político, institucional y global. O tal vez ya te estudiaste todo y te está faltando la otra parte de la biblioteca para estudiar. Los invito a que cada uno se tome 2 minutos para hacer la ronda de cierre y continuamos, si Dios quiere, en el show dentro de 21 horas. Mercedes, primero las damas, ¿querés tomarte tus 2 minutos? Los 2 minutos son para hablar de cualquier cosa, no solamente de lo que se venía hablando, ¿eh? No, para mí ya está agotado el tema de lo que veníamos hablando, así que les quería comentar otra cosa, de la cual estoy muy contenta. Acabo de ver en Facebook hace un par de horas que Rata Blanca va a estar en Bogotá, Colombia, haciéndole el homenaje a Elkin Ramírez y a la banda Kraken.
Elkin Ramírez. Ustedes se acuerdan que yo pasé un tema de él que se llamaba La Barca de los Locos, Sí, falleció. que falleció el año pasado, hace unos pocos meses, por un tumor en la cabeza, que es la banda que a mí me apasiona de heavy metal. Bueno, se lo comparaba con Rata Blanca, y ahora me entero de que, incluso tengo el video en Facebook, donde Adrián Barilari cuenta que han sido invitados, y el video lo subieron desde Bogotá. Dice Buckley American Corporation, atención Cali, dice, un homenaje real. Así que bueno, feliz porque Rata Blanca y Adrián está más que feliz de haber sido invitado a ese homenaje. Y bueno, y buenas noches y besos para todos, un abrazo gigante para todos los que escuchan. Y recordarles que el sábado va a estar en el bar de Ituzaingó, pero se me fue el nombre del bar ahora. No importa, mañana lo digo de nuevo. Un beso. ¿Quién va a estar? ¿La Grosa? La Grosa. Mañana me fijo bien el nombre y la dirección. Bueno. Así lo hago completito. Buenísimo, Mechi. Un abrazo desde acá. Continúa tomándose los 2 minutos nuestro querido hermano Raúl Polanco, la superestrella de la radio. Adelante, Raúl. Sí, bueno, para contestar a tu planteamiento, Tano, yo contesté todas las preguntas. Solamente no contesté una que era en cuestión al dumping. Porque obviamente con franqueza no tengo el conocimiento como tal de ese concepto. Sí lo he escuchado, pero no lo domino esa parte. Yo soy honrado con lo que sé y con lo que no sé. Te contesté en cuanto a qué hacer con los precios, fui claro, y contesté las demás preguntas. Si no entienden lo que yo digo y las palabras, como tú te quejas de que yo hablo palabras que nadie entiende, o los conceptos, bueno, yo trato de hablarlos, pero yo no tengo la culpa tampoco que ustedes no tengan ciertos elementos de conocimiento económico, ni de lo más básico a lo más intermedio o más complejo. Cualquier persona con cierta capacidad me hubiese entendido. Yo puedo entender el nivel también de la radio. Para contestarle a Diego, bueno, Diego, yo no soy fanático, yo simplemente soy realista. Yo no soy fanático porque yo no parto de ideas utópicas como el socialismo ni nada. Yo admito que, y lo he dicho bien claro, cuando dije que el capitalismo es cíclico, me refería a que el capitalismo tiene sus tiempos de crisis y sus tiempos de bonanzas. Así de simple, es cíclico. Entra en un periodo de abundancia y cae o decrece la economía. A eso me refiero. Y eso es un defecto que tiene, pero también tiene una gran virtud. Se puede recuperar frente a otros sistemas que no se recuperan. Y tiene otros defectos. ¿Cómo cuáles? Pues obviamente desde el punto de vista de los socialistas, que quieren una sociedad igualitaria. El socialismo, el capitalismo no pretende igualdad en cuestión de económica. El capitalismo lo que pretende es que exista el mayor nivel de progreso y oportunidades. Ya depende de cada individuo, sus capacidades y sus talentos. Tiene defectos. Yo no he dicho nunca he dicho que sea perfecto, porque no hay nada perfecto. Ahora, si lo contrastas con los sistemas que tú defiendes, es por la milla clásica mejor. Y que yo sepa, en la historia todavía no existe una cosa que lo supere. Y con esto concluyo. Si no entienden mis conceptos, yo no tengo la culpa. Vuelvo y digo, yo trato de decir lo que yo sé. A lo mejor hay alguien que en la radio, que nadie participa, pero que escucha la radio y tal vez tiene ciertos conocimientos y dirá, bueno, hasta a lo mejor este hombre se escucha, entiendo lo que dice. Yo no le puedo pedir a un pozo seco que dé agua si no la tiene. Con eso concluyo. Buenas noches a todos. Y para terminar, hoy escuché a todo el mundo, me sometí a las reglas del Tano y entré en el diálogo para que vean que yo no tengo miedo a debatir. Yo puedo establecer una conversación y un diálogo respetando, para que vean. Muchas gracias a todos
Y bueno, ustedes tienen su propia opinión. Sí, la verdad que esta noche estuviste realmente a la altura de lo que es un dialoguista